Muy buenos días, hermanas, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un libro extraordinario, realmente, la Biblia. En la Biblia encontramos aspectos que nos ayudan para toda la vida, incluso para los padres. Yo no lo sabía eso, ¿sí? Hasta que comencé a leer la Biblia, fue que me di cuenta de cómo el Señor, a través de su palabra, también nos prepara como padres, ¿sí? Es un día muy, muy especial. Y en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, nos hace una exhortación extraordinaria. Por eso dice: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que así sea en la vida de cada uno y cada una de ustedes, hermanos. El día de hoy comentaremos y analizaremos también la palabra de Dios con una prédica que le puse, si me haces favor, por título, Padres que dejan huella. Hoy celebramos a los padres, pero más allá de los abrazos, más allá de la comida, de los regalos, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Dónde se aprende a ser padre? ¿Qué hace grande a un padre? ¿Qué tipo de padre soy? Veremos algunos ejemplos. ¿Qué tipo de legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estoy guiando a mis hijos hacia Dios o los estoy alejando de Dios? Hoy celebramos el Día del Padre y no hay mejor lugar para aprender y honrar esta vocación de padre tan importante que en la palabra de Dios. Porque ser padre no es solo engendrar o tener hijos, es formar generaciones. La palabra de Dios no nos presenta padres perfectos, pero sí padres que dejaron huellas espirituales profundas en su familia. Comenzaremos con un padre que alejó a sus hijos de Dios. Y posteriormente veremos algunos padres que con sus aciertos y con sus errores también guiaron a sus hijos hacia Dios, los acercaron a Dios. Cada uno nos deja aprendizajes muy valiosos. Incluso el padre que se equivocó. Algunos como advertencia y otros como inspiración. Mi oración es que Dios nos hable a todos el día de hoy, a los padres, por supuesto, pero también a los jóvenes como futuros padres, también a las madres solteras porque hacen una doble función, a los padres solteros también. Comenzaremos con el primer padre, un personaje en la Biblia que se llama Elí. Si me hacen favor de pasar la transparencia. Elí, un padre pasivo, permisivo, que no estorbó el pecado de sus hijos.
Elí fue un sacerdote y juez de Israel, perteneciente a la tribu de Leví. Durante muchos años ejerció su ministerio en Silo y tuvo el privilegio también de criar no solo a sus hijos, sino también a Samuel, el gran profeta Samuel. Sin embargo, su historia es también una tragedia espiritual y familiar, pues aunque comenzó bien, terminó mal debido a su falta de firmeza como padre. Elí es un padre con una historia trágica. Fue un sacerdote respetado y seguía la voluntad de Dios al principio, pero fue un padre negligente. Elí permitió y participó pasivamente en la maldad de sus hijos. ¿Qué errores cometió Elí? Y esto lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 22 al 36. El primer error que cometió Elí es que sabía lo que hacían sus hijos y no actuaba. Elí oyó de todo lo que sus hijos hacían. Elí conocía la gravedad del pecado de sus hijos, Ofni y Finés, quienes eran también sacerdotes, pero profanaban el ministerio con prácticas sexuales inmorales y corrupción. Otro error que cometió Elí fue que no disciplinó a sus hijos con firmeza. En 1 de Samuel 2:24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Aunque les habló, su reprensión fue superficial y tardía. No tomó medidas contundentes para quitarles el cargo. Otro error que cometió también fue que participó pasivamente del pecado de sus hijos. En 1 de Samuel 2:29 dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Tenía a sus hijos como prioridad antes que a Dios. Elí no solo fue permisivo, sino que también se benefició indirectamente de la corrupción de sus hijos. Otro error que cometió Elí: ignoró repetidamente las advertencias de parte de Dios. En 1 Samuel 2, 27 al 36, un profeta, más bien dos profetas, fueron a advertirle a Elí de sus hijos, de que venía juicio en contra de ellos. Pero Elí no hizo nada para cambiar la situación. Mantuvo una actitud pasiva y resignada. Dijo Elí: Jehová es, haga lo que le parezca. En lugar de clamar a Dios: me estoy equivocando, Dios, ayúdame, ayúdame. En lugar de arrepentirse o actuar con urgencia, Elí se resignó mostrando pasividad espiritual. En 1 de Samuel 3:13, ahí vemos en la pantalla: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Fueron irreverentes contra Dios, ofendieron a Dios con sus actos y actividades. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ser un padre permisivo, que hicieran lo que quisieran los hijos?
¿Cuáles son? Sus hijos murieron en el mismo día en una batalla contra los filisteos, quienes además se llevaron el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Eso lo vemos en 1 Samuel 4:11. Elí, el padre, al recibir la noticia de la muerte de sus hijos y de que se habían robado el arca, cayó de espaldas y murió. Su descendencia fue removida del sacerdocio. El silencio, la permisividad ante el pecado también es pecado. Dejar a los hijos que hagan lo que quieran, mucho cuidado. Elí falló en amar a Dios por encima de sus hijos. Y también falló en amar a sus hijos correctamente al no disciplinarlos para su bien. Ahora, también podemos decir que la disciplina es amor en acción. Elí amó equivocadamente a sus hijos y ellos murieron en pecado. Ahora vamos a ver el contraste de algunos padres que hicieron su función correctamente, aunque con errores, ¿sí? Padres que guiaron a sus hijos hacia Dios. Comenzaremos con Abraham, un padre que enseñó a confiar en Dios. Abraham es una de las figuras más destacadas en toda la Biblia. Conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, simplemente confiando en la promesa de Dios. Abraham, un hombre llamado a caminar por fe, sin mapas, sin garantías humanas. Abraham emprendió el viaje creyéndole a Dios, aun cuando no entendía todos los detalles. Su vida no solo marcó la historia del pueblo de Israel, sino que también dejó un legado espiritual y familiar profundo, especialmente como padre. Fue un padre que formó con el ejemplo. Abraham no solo creyó por sí mismo, sino que enseñó, que construyó esa fe en su familia. Génesis 18:19, ahí lo tienen en su pantalla, dice, porque yo sé, Dios le decía, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Este versículo revela que Dios escogió a Abraham no solo por su fe personal, sino porque sería un formador espiritual de su hogar. No solo habló de Dios, vivió para Dios delante de su familia. Su vida fue una escuela para Isaac, su hijo. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Abraham fue cuando en el monte Moriah, en Génesis 22, vemos cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería. Dios, en Génesis 22:8 encontramos que dice así, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham trascendió de tal manera que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 17 a 19,
este capítulo es como el salón de la fe, así como hay el salón de la fama, ¿verdad? Salón de la fama. Este capítulo de Hebreos 11 es el salón de la fe, de los hombres de fe. Y dice así en el verso 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a una persona. De esa manera de ese tamaño era la fe de Abraham. El Nuevo Testamento nos confirma que Abraham no solo tuvo fe, sino que su fe era activa, una fe obediente, una fe que transmitía, que contagiaba. La obediencia de Abraham modeló a su hijo y su historia inspira a generaciones de creyentes. ¿Qué aprendemos de la vida de este Abraham como padre? Que la fe se enseña, la fe se aprende y crece la fe, más por el ejemplo, más por el testimonio que por el discurso. Cuando el padre confía en Dios con integridad, enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Un padre que camina por fe, como Abraham, forma hijos que caminan por fe, como Isaac. Isaac es otro de los personajes que también están en el Salón de la Fama de la Fe. Veamos otro personaje bíblico importantísimo también, Josué. Josué, un padre que puso a Dios como prioridad. Josué fue uno de los líderes más firmes y valientes que encontramos en la historia bíblica. Conocido principalmente por ser el sucesor de Moisés, el libertador del pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Josué fue mucho más que un líder militar o político. Fue un padre que guió su hogar con convicción espiritual. Josué entendió que el liderazgo espiritual comienza en la casa. No delegó esa responsabilidad a otros ni se excusó por sus deberes públicos. Él definió con amor y con firmeza que en su casa se adoraría al Señor, estableciendo un rumbo claro. La integridad que mostró en público fue reflejo de su integridad en privado en su casa. Un padre que ama y que agrada a Dios es un padre que define el rumbo de su casa, el propósito de tu familia. En el último capítulo del libro que lleva su nombre, Josué, hace una declaración trascendental que revela su visión como padre y cabeza del hogar. Dice así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Asume la responsabilidad espiritual que tenemos como padres por su casa, guiándola en fidelidad a Dios. Este no fue un comentario simbólico, sino una decisión. Tomó una decisión firme, tomada después de años de batallas, de conquistas, y su liderazgo era extraordinario sobre Israel. Al final de su vida, Josué no habló de riquezas, no habló de tierras o logros humanos, sino de servicio a Dios como legado familiar. Después de liderar guerras y conquistar tierras, Josué no se enfocó en lo material.
al final de sus días, sino en el legado espiritual. No basta como padres ser proveedores, hay que ser líderes espirituales, por convicción, por conocimiento de la palabra de Dios, porque es el papel que te toca jugar a ti y a mí. Nos corresponde hacer y ser guiados por el Espíritu Santo. Si no lo hago de esa manera, tengo muchas probabilidades de hacerlo equivocadamente, confiando en mi propia inteligencia y no en la sabiduría que viene de lo alto. Josué no buscó primero el éxito o el poder del mundo, sino el reino de Dios como prioridad. Esa prioridad se notó en su vida y en su casa. La enseñanza de Josué es clara para todos nosotros. Los hijos observan más lo que valoramos y terminan imitándolo. Si ven que su padre pone a Dios en primer lugar, probablemente los hijos también lo harán. El liderazgo espiritual no depende únicamente de la paternidad biológica, sino de la autoridad y el ejemplo que ejerces en el entorno de tu casa, donde Dios nos ha colocado. Si tú traes a tus hijos a la escuela dominical, qué bueno. A veces la influencia de las maestras y de los maestros tienen un impacto enorme en la vida de los niños y de las niñas. Pero no delegues tu responsabilidad en el papel de las maestras y de los maestros. Tú tienes que asumir tu responsabilidad como padre, asumir la función de liderazgo, de cabeza de tu hogar, como dice la Biblia. Somos formadores espirituales de nuestros hijos o nietos también. ¿Qué aprendemos de este gran hombre Josué como padre? Un padre que ama y agrada a Dios define el propósito de su casa. No se trata solo de ser proveedor, sino líder espiritual guiado por el Espíritu Santo. Sin la dirección de Dios, un padre corre el riesgo de guiar por instinto o con conocimiento humano o por corrientes psicológicas, lo cual es engañoso. La convicción y la coherencia espiritual de un padre marcan a toda la familia. Decide hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, como dijo Josué. Veamos otro padre, Noé. Un padre que salvó a su familia por obediencia. En una sociedad corrupta, totalmente corrupta. No sé a qué países me recuerdan esto. Una sociedad corrupta, corrompida. Noé caminó con Dios. Su obediencia impactó directamente a su familia. Fue un hombre fiel en tiempos de corrupción. En ese entorno decadente, con una corrupción tremenda, con una maldad por parte de los hombres, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y se distinguió como un hombre que caminó con Dios. Eso lo vemos en Génesis 6:9. Ese caminar con Dios habla de una comunión con Dios diaria, una comunión íntima, personal, no un acto privado sin frutos, no, él dio frutos. Afectó directamente a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Impactó el destino espiritual eterno de toda su familia. Génesis 7:1 dice:
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé es una de las figuras más destacadas, especialmente por esa fidelidad a Dios. Su obediencia salvó a su familia. Noé obedeció sin cuestionar y siguió las instrucciones al pie de la letra, aunque no tenía sentido humano en aquella época. No llovía. Construir un arca para una catástrofe jamás vista. Todos se burlaban de él. Y también Noé está en ese salón de la fama de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 7, vean lo que dice. Por la fe, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. La fe de Noé no fue teórica, la fe de Noé fue práctica. Actuó de acuerdo con la instrucción de Dios y su obediencia se convirtió en un refugio para su familia, el arca. Es un poderoso ejemplo de cómo la fe obediente de un padre puede marcar la diferencia eterna en su casa. Su vida nos enseña que un padre que obedece a Dios y protege y bendice a su familia es un padre de éxito. En una generación donde muchos padres cedemos ante la presión del mundo, ante filosofías y tantas mentiras que circulan en las redes sociales, Noé nos recuerda que la obediencia valiente edifica generaciones enteras. Noé no fue perfecto, pero fue íntegro. Esa integridad fue visible para su familia. Los hijos de Noé no siguieron simplemente una orden o un mandato de su padre. Siguieron el ejemplo de un padre que vivía lo que creía. El carácter de Noé, probado durante años de burla y soledad, edificó en sus hijos una confianza en el Dios de su padre. ¿Qué aprendemos de este Noé? La obediencia de un padre puede marcar el destino de su casa, puede salvar espiritualmente a su familia. Tus hijos observan más lo que haces que lo que dices. Observan si eres íntegro, si haces lo que dices o no en tu vida. Aunque todo alrededor esté corrompido, un padre fiel puede marcar la diferencia. Tus hijos van a seguir lo que tú vives, no lo que tú dices. Para terminar, vamos a ver a Zacarías, un padre que formó a su hijo para el propósito de Dios. Zacarías fue un sacerdote justo, obediente, pero también humano, que tuvo errores, que dudó, como tú, como yo, hemos dudado. Fue corregido y fue restaurado también por Dios. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo Dios transforma a un padre ordinario en un instrumento para formar a un hijo con un llamado extraordinario, a Juan el Bautista. Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos, no tenían hijos. Elizabeth era estéril. Pero ocurrió también un milagro. Cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de Juan, Zacarías dudó y quedó mudo, como una señal divina. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1. Sin embargo,
Ese silencio por el que quedó mudo, porque no le creyó a Dios, Zacarías, se convirtió en un tiempo de oración, un tiempo de fe y de transformación del propio Zacarías. Al recuperar el habla, Zacarías ya no duda, sino profetiza con fe, declarando con certeza el propósito que Dios tenía para su hijo. En Lucas, capítulo 1, versos del 76 al 77, dice lo que le dice Zacarías: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Zacarías, aunque inicialmente dudó, pero luego se alineó al plan de Dios. Habló con fe y formó a su hijo Juan con claridad de propósito. Un gran hombre. Debemos formar hijos conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestro propósito. Forme hijos exitosos, formar hijos que conozcan, que acepten y hagan la voluntad de Dios. Ese es el verdadero éxito en la vida. Conocer, aceptar y hacer la voluntad de Dios en mi vida. Zacarías entendió que Juan no era suyo, sino de Dios. Como padre, no lo crió para cumplir sus sueños, sino para cumplir el llamado de Dios, el propósito que Dios tenía para Juan. Y Dios tiene un propósito para ti y para mí en esta vida. Le transmitió, a Juan identidad, dirección y visión desde la infancia. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé, dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cualquier cosa que realices, ponla en manos de Dios. Zacarías enseñó a su hijo a vivir con misión y no con ambición. Juan fue un profeta, un mensajero. Eso empezó con un padre que entendió que educar, que formar a un hijo es formar a un siervo de Dios. Haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, hazlo de corazón para el Señor. ¿Qué aprendemos de este Zacarías? Que los hijos no son nuestros, hermanas, hermanos, sino son de Dios. Son de Dios. Él te los ha encargado. Él te los ha confiado para que tú los prepares con un propósito. A veces nos equivocamos. La fe de los padres impacta la fe de los hijos. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Zacarías no predicó tanto como vivió lo que creía, incluso en ese silencio cuando enmudeció. Dios puede usar a padres quebrantados para formar hijos con propósito. Nunca es tarde para que Dios restaure la relación entre un padre y su hijo o su hija.
y el propósito familiar también. A veces el padre que más influye es el que obedece en silencio. Los padres son sembradores fieles, aunque no veas el fruto de inmediato. El ejemplo, a veces en silencio y constante, del padre tiene más poder que 1000 sermones. El amor perseverante del Padre es reflejo del amor del Padre Celestial. Nunca es tarde para que Dios restaure y actúe en la vida de un hijo o una hija que están alejados en estos momentos de Dios. Los padres no tienen todas las respuestas, pero pueden confiar en el Padre Celestial. La oración de un padre con un corazón contrito y humillado puede mucho. Zacarías fue un padre transformado por Dios para preparar a un hijo con un propósito eterno. Su vida nos enseña que la mayor herencia que un padre puede dejar no es riqueza, sino primero que nada, salvación de las almas de tus hijas y de tus hijos. Que seas utilizado como un instrumento que Dios utiliza para la salvación más allá incluso de tu familia, con dirección espiritual. Hijos que si están alejados de Dios, que el Espíritu Santo haga que se arrepientan de su pecado y que acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué clase de padre soy? Como Elí, que perdió a sus hijos por esa permisividad. ¿O quisiera yo imitar algunas de las características de estos padres que hemos visto, como Abraham, el padre de la fe, que formó un hijo que también creyó, como Josué, un líder de su casa, que inspiró a su familia a servir a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová, como Noé, que salvó a su casa por su obediencia a Dios, como Zacarías, que formó a un gran profeta. Papás, hoy no solo es una celebración, sino también es un llamado. Un llamado. Estás guiando a tus hijos a Cristo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Puedes comenzar algo nuevo hoy. Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Papá, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás se te será dado por añadidura. Y así sea, mis hermanos. Les pido que me acompañen en una oración. Padre Celestial, que sea toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. Padre Celestial, te reconocemos, nos gozamos y te abrazamos, Señor, en tu día. Y también, Señor, en este día del Padre, te necesitamos. Y venimos ante ti, Señor, para darte gracias por esa gran bendición de la paternidad. Perdona nuestras fallas como padres, Señor. Nos hemos equivocado más
de lo que quisiéramos, pero Señor, sabemos que tú nos perdonas. Ayuda a cada padre aquí, Señor, aquí presente, y a los que están en las redes también, Señor, a que seamos un guía espiritual fiel para ti, Señor. Renueva nuestro compromiso como padres contigo, Señor. Que cada casa, cada familia aquí pueda decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, gracias por los padres que reflejan tu amor. Ayuda a los que no te reflejan, Padre. Restaura relaciones rotas, Padre. Levanta padres cansados y trae a casa a los hijos pródigos. Que cada hogar, Señor, sea un reflejo de tu gracia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.